Hola gente, es un placer para mí saludarlos y darles la bienvenida a Juris Podcast. Mi nombre es Vicente Viescas y el día de hoy, en el episodio inaugural de este podcast, les hablaré de la concepción analógica del derecho, partiendo de las ideas de George Kalinowski dentro del texto El derecho y su concepción analógica. Para comenzar, es importante saber que la filosofía jurídica clásica sufre un gran descrédito, porque sus máximos exponentes dejan de lado, muchas veces, el rigor investigativo y la precisión terminológica para desarrollar sus ideas. El filósofo que dio cuenta de ello es George Kalinowski, quien nació en Polonia en 1916, estudió en este país, se convirtió en profesor en la Universidad Católica de Lyon y fue miembro del Centro Nacional de Investigación Científica en Francia. Kalinowski es un tomista existencial, y él mencionaba que los autores máximos de la filosofía jurídica clásica dejan de lado el rigor científico y por ello no logran exponer correctamente sus ideas. Por lo que menciona que si bien uno puede partir de lo ya desarrollado por filósofos pasados, sin embargo, si se realiza el estudio necesario con el rigor y la disciplina del pensamiento suficiente, se puede llegar a otra conclusión verdadera sin la necesidad de concebir ideas originales. Al ser la lógica una de sus prioridades de estudio, el filósofo polaco tenía la idea de que sin algo de rigor, de pensamiento, la filosofía se convertía en simple literatura. Kalinowski concibe su idea central del derecho a través del carácter analógico de su noción. Es decir, el significado que la palabra en sí misma puede tener en varios contextos y ámbitos. Sin embargo, Kalinowski va más allá de solo una palabra. Desde mi perspectiva, su análisis va hacia el concepto del derecho, cuya definición debe incluir rigor de pensamiento que solo puede darse por medio de la lógica. Existen dos clases de analogías según Kalinowski. Una es la extrínseca, que va de acuerdo a la lógica de los nombres en sí, del vocablo. Y está la intrínseca, la cual va más abocada a los conceptos. A su vez, estas dos formas se clasifican de forma de proporcionalidad y de atribución. La última es aquella a la cual un nombre o concepto, en los casos de analogía intrínseca, se aplica perfectamente a una realidad y a otras imperfectamente, en razón del vínculo que guardan con la primera. Ya que George Kalinowski fue influenciado por Santo Tomás de Aquino, es importante para mí repasar el reconocimiento de la analogía del nombre derecho. Al principio el derecho se empleó como término para determinar la cosa justa y después se usó para denominar el arte de discernir lo que es justo. Esto estaba basado en que Santo Tomás veía el derecho como un objeto de la justicia. De igual manera, con esto pues definía lo que era la sentencia del magistrado e incluso para referirse al tribunal en sí mismo. Y de acuerdo a lo que yo observé, Kalinowski con esto comienza a dar indicios de su doctrina de la analogía, exponiendo que el derecho puede significar un cierto modo de conducta humana. En este sentido, pues este filósofo polaco busca la acepción propia del término, porque si bien identifica su analogía, para él es esencial buscar la realidad a la que le corresponde propiamente el vocablo derecho. Su análisis nos muestra el derecho como una conducta y esta conducta debe ser justa y no el objeto de la justicia. Para Kalinowski, la norma o regla de lo justo es la ley, ¿sí?
y esta es una de las primeras acepciones que puede recibir el término derecho. Es este principio el que refiere que la acción justa en sí misma sea la causa de la evidencia con la que se impone la ley que la prescribe. Es decir, que la ley constituya la causa del carácter justo de la acción y lo que la hace ser tal. Y es en razón de esta relación que el ius, es decir, el derecho, lleva a designar metonímicamente a la ley. Ahora, en el texto se menciona que Kalinowski intenta siempre ir por la demostración racional de sus afirmaciones. No busca simplemente que las autoridades le den validez a alguno de sus postulados. Como mencioné al principio, Kalinowski busca a través de la lógica llegar a conclusiones propias mediante el rigor del pensamiento. En este tenor, para el filósofo polaco, el nombre derecho va en conjunto con la ley porque ésta determina lo que es justo. Por ello, cuando nos refiramos a lo que es justo, debemos referirnos a la ley. Finalmente, en este texto es posible advertir que Kalinowski expone la primacía de la ley respecto a la conducta. Desde mi punto de vista, en la práctica, realmente es la conducta la que tiene primacía sobre la ley. Toda vez que pues, las características de la conducta, de la conducta se dan en la ejecución de la misma conducta y no esencialmente en la norma que la determina. De igual manera, es importante hacer hincapié en la segunda acepción del derecho que estudia Kalinowski, la cual es la del poder jurídico, la cual asocia con el derecho subjetivo y divide al mismo tiempo las normas en imperativas, prohibitivas y permisivas. En el caso de las reglas permisivas ocurren de modo directo, pero en los dos casos restantes la permisión aparece de modo indirecto derivado. Así, por ejemplo, una norma que impone una determinada conducta supone el permiso de realizar esa misma conducta y una norma que prohíbe cierta acción supone el permiso de no realizarla. Para concluir, desde mi punto de vista, este texto ha sido muy revelador en cuanto a nuestro entendimiento de el derecho. El vocablo derecho tiene varias acepciones, pero en lo que nosotros buscamos cuál es la verdadera, debemos remitirnos a los contextos en los cuales podemos aplicarlo y además en lo que hacemos eso debemos utilizar la lógica, remitirnos al pensamiento y ser muy precisos en la terminología que utilizamos para buscar la verdad. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en esta primera entrega de Juris Podcast. Les agradezco su atención y nos vemos a la próxima.